Intento de golpe de Estado en Bolivia. Quien era hasta hoy el comandante del ejército, el general Juan José Zúñiga, irrumpió en una tanqueta militar en el Palacio de Gobierno, acompañado de más tanquetas y también de militares fuertemente armados. Entró unos minutos a donde estaba el presidente Luis Arce y luego volvió a salir. En un momento habló incluso ante la prensa y prometió que iban a restituir la democracia y a liberar a lo que consideró como presos políticos. Mencionó concretamente al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a la expresidenta Yanine Áñez, los dos de la oposición y ahora en la cárcel. Minutos después, Arce habló desde la Casa de Gobierno denunciando un golpe de Estado. Escuchemos. Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Hoy estamos en un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra Constitución política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra Constitución política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante. Haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano. Después, el presidente cambió la cúpula de la Fuerza Pública Boliviana y nombró nuevos comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Una vez juramentó como el líder del ejército, el general José Wilson Sánchez le ordenó a los militares que se retiraran del Palacio de Gobierno y volvieran a sus cuarteles. Ahora, en mi condición de comandante general del ejército y en representación de los 3 comandantes de fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Tras esta orden, en efecto, las tropas se retiraron junto con el destituido Zúñiga. Horas después, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación penal en su contra y emitieron una alerta migratoria para evitar que saliera del país. Sin embargo, luego lo detuvieron. El intento de golpe de Estado fue rechazado por múltiples líderes latinoamericanos y también por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Escuchemos. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. ¿Qué muestra este intento de golpe de Estado? ¿Y cuál es la situación política en Bolivia de cara a las presidenciales del 2025? Lo discutimos en el debate de hoy. Para eso tenemos a 2 invitados. El primero de ellos nos acompaña desde Nueva York. Se trata de Diego Parey, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y además ex canciller boliviano. Y desde La Paz está Cecilia Requena, senadora del partido de oposición Comunidad Ciudadana. Gracias a los dos por acompañarnos a esta hora y antes de comenzar con ustedes, quiero darle también la bienvenida a nuestra audiencia e invitarla a dejar sus comentarios con el hashtag #eldebateF24. Nuestra cuenta es France24-ES y la mía es @MariaClaguirre. También pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Diego Parey, en sus palabras, ¿cómo resume lo que pasó con este intento de golpe de Estado? Adelante, Diego, lo escuchamos. Pues este es un hecho definitivamente inusual. Después de la participación de las Fuerzas Armadas en el año 2019, es una nueva participación de las Fuerzas Armadas en un hecho inusual en la democracia en Bolivia y por lo tanto repudiable desde todo punto de vista, más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferentes perspectivas políticas que se tienen en el país. Todos los líderes políticos salieron a denunciar y asimismo la comunidad internacional
ha denunciado este hecho porque Bolivia se reconoce como un Estado democrático. Bolivia considera que la democracia es el mejor sistema que tenemos, a pesar de las dificultades que podemos tener en diferentes ámbitos en este momento. Gracias, Diego, y también bienvenido usted al debate. Una bienvenida que le extiendo a Cecilia Requena. Gracias por acompañarnos. Cecilia, ¿usted cómo resume lo que ocurrió en Bolivia? María Clara, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda su audiencia, a usted y al ex canciller Diego Pari, actual embajador nuestro ante Naciones Unidas. Es un difícil decir lo que pasó hoy día en Bolivia y voy a pedirle a la gente que haga un ejercicio de amplitud. Quiero comenzar por decir que Comunidad Ciudadana se expresó esta vez y todas las veces que ha hecho falta a favor de la democracia y en contra de cualquier aventura de golpe. Eso es lo que quiero decir para comenzar. En segundo lugar, quisiera decir que en Bolivia no hay cabida alguna para este tipo de aventuras, mucho menos militares. El recuerdo de las dictaduras de los 80 está fresco en nuestro país. Ha costado muchísimo recuperar la democracia y hoy día se ha demostrado una vez más que nadie tenía ninguna intención de apoyar semejante aventura. Quiero dejar establecidas estas dos cuestiones fundamentales. Ahora bien, lo que ha pasado durante todo el día ha sido muy extraño, porque al final mucha gente tiene la duda de si todo esto no fue realmente un simulacro que además ha sido denunciado en las últimas horas por el propio ex general golpista Zúñiga, o aparentemente golpista Zúñiga, que ha dicho que fue un pedido del presidente para poder resolver una situación que sin duda es crítica en términos políticos y económicos e institucionales. Mire, es difícil darle crédito completo a una persona que ha hecho lo que ha hecho y eso lo puedo entender, pero quiero decirle que varios de los hechos nos han llamado la atención en cómo se han desarrollado. Quiero decir entonces que queda la duda de qué es lo que realmente ocurrió en Bolivia, si fue algo más parecido a una especie fallida de autogolpe o realmente una aventura delirante de un militar que excedió completamente sus funciones y que cometió un acto criminal por el que tiene que de todas maneras pagar. Eso quiero dejar en claro y no va a ser fácil que se aclare todo esto porque en Bolivia las cosas no quedan claras, no tenemos un sistema judicial independiente que sea capaz de contribuir a encontrar la verdad y que nos ayude a avanzar en términos democráticos. Es parte del problema que tenemos. Ahí me quedo por ahora. Usted señala lo que en efecto ocurrió cuando detuvieron al general Juan José Zúñiga, hasta ese momento por lo menos general y comandante del ejército. Cuando lo detuvieron, en efecto, él dijo que la orden de desplazar los tanques militares al Palacio de Gobierno la había dado el mismo presidente Luis Arce. Sin embargo, no presentó ninguna prueba de ello. Diego, para usted, ¿hay posibilidad alguna de que el presidente sea el que haya ordenado esto y se trate de un simulacro, como lo menciona Cecilia? Bueno, yo me quedo primero saludo a Cecilia Requena, nuestra senadora que participa también en este debate. Yo me quedo con lo primero que ella dijo. Creo que Bolivia, los actores políticos bolivianos, el pueblo boliviano no da ninguna cabida a ninguna posibilidad de golpe de Estado en Bolivia nuevamente. Bolivia ya ha pasado por momentos muy tristes, por momentos que hemos tenido que llorar muchísimos muertos, que hemos tenido que lamentar situaciones muy graves y por lo tanto, la primera lección de lo sucedido el día de hoy, más allá de las dificultades que pueda tener el país y de las incertidumbres que hay, es que no se acepta de ninguna manera ni siquiera el intento o la aventura de un posible golpe de Estado. Y yo creo que alguien que ha estado en este hecho absolutamente reñido con la constitución política del Estado, absolutamente contraria a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de toda la normativa boliviana, tiene poca credibilidad en lo que está diciendo y pues tendrá que ser ya la Fiscalía quien investigue, quien pueda hacer todas las averiguaciones al respecto, porque también está claro que la acción de este militar no es una acción individual,
hay otros militares y otros actores involucrados, y por lo tanto esto tiene que ser ya parte del trabajo investigativo y parte de todo el proceso que tiene que desarrollar la Fiscalía General del Estado en cumplimiento de la Constitución y las leyes bolivianas. Y usted decía que todavía no hay evidencias de esto y señalaba la poca credibilidad del general golpista. Cecilia, quiero preguntarle al respecto, ¿de verdad puede haber un argumento que sustente que el jefe de los militares haya tomado una decisión ordenada por el mismo presidente para hacer un golpe, sabiendo sobre todo que cuando Zúñiga entró a ese palacio de gobierno hay videos en los que se muestra que habla durante pocos segundos con el presidente Arce y el presidente le ordena que retire las tropas, una orden que él no ejecuta? Si es Arce el que le ordena a Zúñiga llevar las tanquetas, ¿por qué hace caso omiso cuando el presidente le ordena retirarse? Bueno, voy a comenzar por decir que todas estas son hipótesis, más que una afirmación mía, como creo que se entendió, pero necesitamos abrirnos a las dudas que nos han generado muchos hechos. La tranquilidad del presidente, el vicepresidente, antes de la conferencia de prensa, por ejemplo, cuando iban a decir, a dar uno de los primeros ultimátums ante este hecho de la ocupación militar de la Plaza Central de La Paz, de la Plaza Murillo, donde están todos los poderes, está la Casa del Ejecutivo, el Legislativo, en fin. Tampoco ha habido así como una credibilidad en todas las acciones. Si usted se fija ahorita en Bolivia en todo el debate, veíamos realmente, perdón, veíamos realmente, estaba recibiendo una llamada, veíamos realmente una situación que parecía tan inverosímil, tan delirante, tan absolutamente sin ningún sustento, que la duda empezó a generarse. Y cuando Zúñiga, que voy a reconocer que no es una persona con credibilidad, pero cuando dice algo que ya estaba haciendo como Vox Populi, de que todo esto era demasiado raro, que se resolvió tan como ocurrió, no, sencillamente queda la duda. Eso es lo que yo quiero dejar claro, porque creo que estoy aquí para representar también ante una audiencia internacional lo que la gente de Bolivia que ama la democracia y que está comprometida con la democracia cree sinceramente que acá queda la duda y lamentablemente no confiamos en la fiscalía porque no hay un poder judicial independiente. Quisiera decir algo más que va a sonar muy polémico, pero es también mi rol acá y lo hago con todo respeto y con toda la altura y la seriedad y la rigurosidad de la que soy capaz. Nosotros tenemos antecedentes similares. Para nosotros, el pedido de renuncia del general Calimán a Evo Morales fue también concertado con Calimán. Calimán era, como este señor Zúñiga, como este general Zúñiga, completamente leal a Evo Morales y estuvo coordinando con él todo el tiempo de los conflictos que aquí fueron señalados como un golpe de Estado. Yo también quisiera rebatir eso. Lo que hubo fue un fraude y un levantamiento popular contra el fraude, o por lo menos, si ustedes me aceptan, un levantamiento popular contra lo que la gente percibió como un fraude. Y en ese momento fue muy útil que un militar le pidiera la renuncia para hacer el caso del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Entonces, tampoco es que sea una acción que no se haya probado en otras latitudes. Así que tenemos dudas nosotros los bolivianos de cómo se pueden manejar estas cosas. Y lo digo con mucha pena, porque no me gusta desprestigiar a mi país y a las cosas que pueden pasar en mi país, pero necesito decir esto porque esas son las dudas que existen en Bolivia, lamentablemente. En efecto, usted plantea esas dudas que ya están en el país y que usted está mencionando. Embajador, muy concretamente, ¿qué le responde usted a la senadora sobre estas posibles hipótesis? Los demócratas no podemos tener ninguna duda de que una amenaza de un militar, de una fuerza armada, sea una amenaza a un presidente civil electo, sea pues aceptado. Creo que los demócratas en todos los rincones del país y en todos los rincones del mundo tenemos que rechazar con absoluta contundencia este tipo de acciones militares. Los militares tienen en todos los casos, sin excepciones, tienen que subordinarse a la fuerza civil que es elegida democráticamente por el voto popular. Como ha sucedido en el año 2019, y lo ha reconocido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
el general Calimán cuando se pronuncia y amenaza a un presidente, prácticamente le da una conminatoria porque no le da otra opción. Una fuerza armada amenazando a un presidente que no tiene ya ninguna posibilidad de gobernar, ninguna posibilidad de mandar y además desobedeciendo a su capitán en jefe, es prácticamente un golpe de Estado. Y en esta oportunidad las señales son clarísimas. Hay soldados armados que llegan a la plaza Murillo de la Paz, hay tanques armados que llegan a la plaza y en uno de esos tanques se encuentra justamente este general Zúñiga, desafía de manera directa al presidente constitucional elegido por el voto popular y pues además yo creo que ¿cuál ha sido el elemento que cambió la historia y cambió el momento el día de hoy? Es el hecho de que el general se dio cuenta que no logró el apoyo en la oposición boliviana, no logró el apoyo en otros actores militares, en alguna de sus intervenciones mediáticas este general dijo que quería la libertad incluso de algunos líderes opositores que actualmente se encuentran detenidos por diversas situaciones del golpe de Estado del 2019. Por lo tanto, yo creo que lo que cambió la situación fue que este general no logró el apoyo necesario en otras unidades de las Fuerzas Armadas y además la acción rápida de poder hacer un cambio en la estructura del mando militar. Usted entonces plantea que esto fue una acción más que todo individual del general Zúñiga, quien intentaba tener un respaldo de otros sectores políticos del país y finalmente no logró ese respaldo. Cecilia, quiero preguntarle precisamente sobre esto, porque tal como lo mencionaba el embajador, en efecto el general Zúñiga al momento de dar las declaraciones en frente de ese Palacio de Gobierno dijo que ellos iban a buscar liberar a todos los presos políticos y mencionó concretamente, dijo, desde Camacho, haciendo referencia a Luis Fernando Camacho, el gobernador de la región de Santa Cruz y uno de los líderes de la oposición en contra del gobierno de Arce, hasta Yanine Áñez, la expresidenta también opositora de Bolivia, los dos encarcelados en este momento, precisamente señalados y acusados de incentivar esas movilizaciones antigubernamentales en 2019. Pero a pesar de que el general Zúñiga menciona a Camacho y menciona a Áñez, los dos emitieron publicaciones en la red social X desvirtuando este golpe de Estado y diciendo que respaldaban a las instituciones. ¿Cómo explicar, Cecilia, entonces que Zúñiga diga que los va a liberar y ellos, en cambio, no respalden al general? Sí. Sí, no, en primer lugar quisiera remarcar mi pleno acuerdo con lo que ha dicho el embajador Pari. Acá no hay lugar para aventuras de este orden. Estamos todos por la democracia y pese a las dudas que podamos tener, en ningún lugar en ningún momento eso tiene nada que ver con dudar de lo inaceptable de un golpe de Estado. El presidente Arce tiene que terminar su mandato como corresponde y nosotros tenemos un compromiso con eso. Es la institucionalidad democrática la que hay que defender. Quisiera que eso quede clarísimo. En segundo lugar, para mí, lo que usted me pregunta, para mí es difícil también de explicar, precisamente es parte de las dudas de las que hablaba antes, cómo así una persona puede actuar de manera tan delirante, porque como usted bien dice, no quedó completamente solo y en pocas horas, menos mal, sin violencia seria, este intento de golpe aparente, pues se deshizo y los militares salieron como entraron. De hecho, es interesante ver cómo el ex general Zúñiga, y luego le quiero hablar de cómo fue elegido, enfrenta al presidente, pero tampoco pide su cargo, no intenta hacer nada, solamente tienen una conversación donde el presidente le da una orden, él dice que no va a obedecer y se sale. Fue todo muy raro. Si la gente tuviera la ocasión de ver como los bolivianos en detalle todas las imágenes, todo es muy raro. Pero en todo caso, yo creo que lo que ha pasado con la expresidenta Yanine Áñez y el gobernador Camacho es que se han dado cuenta que esto como corresponde, ¿no? Esto era una locura que no se puede de ningún modo, una locura antidemocrática, apoyar. Y obviamente en eso voy a estar también de acuerdo con el embajador Pari, que nadie en Bolivia apoyó esta aventura, nadie. Y toda la oposición y los líderes sociales se opusieron. Quiero decir algo más que había ofrecido decir antes. Ha sido muy irregular la elección
como comandante general del señor Zúñiga en su momento. Hubo en ese momento una sesión del Senado, que es quien se encarga de ratificar estos nombramientos, terriblemente irregular. Fue una sesión, digamos, con engaños. Por eso le estaba hablando del problema de la institucionalidad democrática. Cerraron los ascensores, cerraron las puertas para que la oposición no pueda votar en contra de una persona. Este general ya tenía serias acusaciones de corrupción por haber desfalcado al Estado boliviano, por no entregar un bono en beneficio de los niños bolivianos que estuvo a cargo en su momento de las Fuerzas Armadas. Este señor Zúñiga realmente es una persona que no tiene ninguna credibilidad en Bolivia y que es considerado por muchos, francamente, algo muy parecido a un delincuente. Y no, por eso la Sí. oposición se negó a aceptar ese nombramiento, pero el presidente Arce insistió. Es parte de la débil institucionalidad de Bolivia que no se elige a los mejores de las Fuerzas Armadas, como dice el propio reglamento interno de las Fuerzas Armadas, sino a quienes tienen con esto termino, una relación política privilegiada con el Ejecutivo, lo que no tiene nada que ver con institucionalidad. No hay respeto a las Fuerzas Armadas, ya que entren los mejores de las Fuerzas Armadas a los cargos más altos. Y esto viene de Evo Morales. Y ahora tenemos estos problemas tanto con el general Calimán como con este general Zúñiga. Ese es el talante, la calidad de generales que suben por favores políticos en vez de respetarse la institucionalidad, también la institucionalidad militar. Embajador Pare, ¿y cómo se pasa entonces de un general Zúñiga respaldado a capa y espada por el gobierno y por el presidente Luis Arce en la elección en el Senado, como lo plantea la senadora Requena, a un militar golpista? Yo creo que pues no conozco el proceso de selección, no conozco los detalles que menciona la senadora, pero más allá de estos antecedentes y estos hechos que muy bien lo destaca la senadora, yo creo que lo importante y lo esencial que tenemos que evaluar en este momento es lo sucedido el día de hoy. El día de hoy hemos tenido un general insubordinado que ha desafiado el orden constitucional, que ha amenazado la autoridad del presidente y por lo tanto debe ser juzgado y debe ser encarcelado como corresponde en la normativa boliviana, como establece la misma constitución política del Estado, como establece la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que son justamente las normas que regulan la participación de los militares en el Estado boliviano. Los militares y los policías en Bolivia no pueden pues, hacer política, están restringidos para dar opiniones políticas o para participar en política. Aunque ellos no pueden participar en política, sin duda alguna, este intento de golpe de Estado sí se da en un contexto político. En 2025 habrá elecciones en Bolivia y el partido gobernante, el MAS, el Movimiento al Socialismo, está dividido en dos grandes facciones, la que respalda al actual presidente Luis Arce y la que respalda al exmandatario Evo Morales. Este lunes, antes del golpe de Estado, el general Zúñiga dio una declaración ante la prensa en la que se oponía a la candidatura presidencial de 2025 del expresidente Evo Morales, tildándola de legalmente, que él estaba legalmente inhabilitado. Diego, ¿incide o no esa división política en el intento de golpe de Estado? Pues esa fue la primera acción inconstitucional y contraria a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas del general Zúñiga, porque no le corresponde emitir esas opiniones y no le corresponde definir si una persona, si un boliviano, una boliviana puede ser o no puede ser candidato. Bolivia tiene las instituciones correspondientes, Bolivia tiene un tribunal constitucional que se encarga de analizar los temas constitucionales y tiene un Tribunal Supremo Electoral que se encarga ya de ver los temas electorales. En su momento, cuando ya se convoque un proceso electoral, cuando ya se tenga un proceso en camino, se inscriban candidatos, serán las instancias que correspondan las que definan este tema. Senadora Requena, ¿y usted qué opina al respecto? ¿Este intento de golpe de Estado puede fortalecer políticamente al actual presidente Arce de cara a las presidenciales del próximo año? María Clara, no lo creo, porque no les ha salido muy bien si es que se confirma bueno, va a ser difícil que se confirme la hipótesis de autogolpe, pero más allá de la hipótesis, que además puede ser incorrecta, hemos dicho eso claramente. En todo caso, la percepción en Bolivia, en este caso,
muy dominante es que esto no fue real y que fue un intento desesperado del presidente de encontrar justamente este respaldo renovado de la base de su propio partido, la facción de su partido que lo sigue y de la comunidad internacional. Pero en Bolivia no está funcionando muy bien, pero además porque los problemas, sobre todo los económicos, que son los que están llegando más duramente a la gente, no se van a resolver, ¿no? Siguen ahí y son problemas estructurales. En la introducción acá, el periodista Peralta, si no me equivoco, decía que era considerado como el autor del modelo económico que en algún momento se consideró hasta milagroso de Bolivia, que es porque el presidente Arce fue el ministro de Hacienda prácticamente en todos los gobiernos de Evo Morales, salvo un tiempo en que él se enfermó y tuvo que salir. Bueno, ocurre que este modelo está en desastre, en cataclismo, pero es estructural. Tenemos un déficit fiscal que probablemente esté llegando a los 2 dígitos en este año y que además ya dura 8 años y que estaba más o menos en un promedio de 7,5%. Tenemos un problema gravísimo de falta de dólares. Tenemos un problema digamos, muy serio de falta de transparencia incluso de las cifras oficiales que le estamos dando. Tenemos un problema de reservas internacionales. Hemos tenido que vender lingotes de oro, siendo que además exportamos oro de manera loca, de manera irregular por otro lado. Entonces tenemos una cantidad de indicadores económicos estructurales que apuntan a que, y ahí usted me recuerda al ver las imágenes, la subvención a los hidrocarburos. Todo esto es francamente insostenible. Entonces aquí hay un problema de fondo que no va a ser resuelto por este hecho, que es el problema económico que se está sintiendo y que ya ha generado amenazas de bloqueos y muchos conflictos con varios sectores como los gremialistas y otros en el país. Es importante entender entonces esto en ese contexto. Embajador, en este sentido, este intento de golpe de Estado puede desviar las críticas y las opiniones sobre la difícil situación económica que atraviesa Bolivia para poner el reflector más en la situación política y la amenaza que enfrentó hoy de manera abierta el gobierno de Luis Arce. ¿Es quizás una estrategia entonces, como lo dice la senadora, de cambiar el foco de los problemas económicos a la política? Yo creo que tenemos que remitirnos a los hechos. Es cierto que el país tiene dificultades con el tema del dólar, hay dificultades con el tema de los combustibles por la enorme subvención que justamente el Estado hace a la compra de los combustibles. Sin embargo, son hechos diferentes al hecho que ha sucedido hoy. Lo que tiene que quedarnos claro el día de hoy es que ha habido una insurrección, ha habido una insubordinación de una fuerza militar a la cabeza del señor Zúñiga y por lo tanto este hecho hay que rechazarlo y este es un hecho inaceptable para Bolivia y para el mundo. Segundo, el presidente ha sido elegido por el voto popular y el presidente debe concluir su gestión hasta el año 2025, debe ser un elemento que debe quedar claro para todos los actores políticos. Y tercero, el próximo presidente tiene que surgir del voto popular, de la participación democrática de todos los bolivianos y bolivianas. Creo que esas 3 ideas deberían ser los elementos que orienten este hecho político que se ha dado el día de hoy, este hecho irregular, este hecho inédito, y creo que los otros problemas pueden, si bien son atenuantes, no son los temas que directamente hayan impulsado a la situación que el día de hoy ha vivido el país. Más allá de ese rechazo al unísono en el que usted insiste, embajador, le quiero preguntar por algo que mencionaba la senadora. Ella afirmaba que este intento de golpe de Estado no es real o no fue real y que hay diferentes elementos para por lo menos preguntarse qué fue lo que verdaderamente pasó. Cuando el general Zúñiga habla ante los medios enfrente del Palacio de Gobierno, dice y hace un llamado para restablecer la democracia y dice literalmente que sea una verdadera democracia, no la de unos cuantos que gastan 30 o 40 años manejando el país. Y menciona específicamente estos nombres. Dice cuánto tiempo ha estado en la política Evo Morales, Carlos Mesa, otro de los expresidentes bolivianos, los del Congreso. Eso es democracia. Embajador, si este golpe de Estado era en contra del actual presidente Luis Arce, ¿por qué el general Zúñiga nunca mencionó su nombre? Embajador, lo escuchamos. Parece que tenemos un problema de conexión con la señal del embajador Diego Parey. Le doy la palabra a usted, senadora. ¿Cómo interpretar
el hecho de que el general Zúñiga no haya mencionado nunca el nombre del presidente Arce. Sí, son parte de los elementos que han generado esa duda y vuelvo a decir que yo no estoy afirmando que esto fue un autogolpe. Sería muy irresponsable de mi parte. Corresponde investigar, pero tampoco podría eh, hacer la vista gorda a todas las evidencias que muestran que algo raro hay acá, o por lo menos algo que aparece raro. Vuelvo a insistir, por favor, que quede claro que esa es mi posición, que acá hay una duda, que ojalá fuera a aclararse, pero temo que no se va a aclarar. Y esta es una de las cosas raras. Él estuvo frente al presidente, no reclamó nunca su lugar. En fin, en fin, son tantos datos, detalles que son hasta anecdóticos que no quisiera perderme en eso porque creo que al final no ayuda a entender, salvo la idea de que la gente que hemos estado siguiendo todo el tiempo este devenir, vemos que hay cosas muy raras que finalmente probablemente se explican, pero quisiera decir algo más sobre el punto que había mencionado antes. Lamentablemente, el embajador Pari mencionaba la posibilidad de que la fiscalía investigue. Yo le puedo decir que la Fiscalía funciona en Bolivia en este momento como un brazo operativo político e incluso represivo. No es una fiscalía independiente, no es una fiscalía que, por ejemplo, investigue los crímenes de etnocidio contra los pueblos indígenas por la contaminación por mercurio o todo lo que está pasando con, qué sé yo, avasallamiento de territorios indígenas o de otro tipo de cosas que pasan en el país todo el tiempo. Tampoco la corrupción, las enormes denuncias de corrupción. Tampoco el Tribunal Constitucional. Quisiera recordarle, para que usted tenga una idea de qué estoy hablando cuando hablo de falta de institucionalidad, que el Tribunal Constitucional de Bolivia dijo que era derecho humano de Evo Morales reelegirse indefinidamente en contra, increíblemente, de un referendo en 2016 que se negó a cambiar la Constitución para que Evo pueda ser reelegido. Pero el Tribunal Constitucional le dio pese al referendo, insisto, ese derecho con ese argumento absurdo que luego la propia CIDH ha tenido que desmentir, pero ya era tarde porque entonces Evo Morales candidateó el 2019. Entonces, no hay credibilidad en las instancias, lamentablemente, del Estado. Y este es un desmontaje de la democracia que viene desde los inicios del gobierno de Evo Morales, porque no creen realmente en la democracia que ellos llaman despectivamente liberal o la democracia burguesa o lo que sea, no creen en la independencia de poderes, en el equilibrio de poderes, Sí. no, sencillamente creen que han llegado al poder para quedarse ahí y que ese es su derecho, ¿no? Yo entiendo que termino con esto, que hay una deuda histórica de equidad en este país que debemos sanar, pero necesitamos, como se ve ahora, que la democracia funcione para que eso mismo pueda ocurrir y no como ocurre ahora que tenemos gobiernos que no están respondiendo a las necesidades de la gente y que pretenden, lamentablemente, resolver las cosas de manera no democrática. Termino diciendo que anulando a la Asamblea Legislativa, nos están anulando, por ejemplo, la capacidad de interpelar a los ministros por la vía judicial. Senadora. Están anulando la capacidad de organizar elecciones judiciales por la vía judicial. Me quedo ahí. Quiero interrumpirla porque antes de que el embajador pueda conectarse con nosotros y ojalá pueda restablecer su señal antes de que se nos acabe el tiempo, quiero hacerle una pregunta muy concreta. ¿Cuáles pueden ser los efectos colaterales dentro de la división del MAS, el hecho de este intento de golpe de Estado? Bueno, es difícil para mí estimar eso, pero yo creo que es posible que Evo Morales salga fortalecido si es que una mayoría de bolivianos y bolivianas terminan por concluir que esto no fue auténtico, porque entonces parece un intento desesperado del gobierno de resolver de una manera realmente muy cuestionable, por decirlo menos, un problema que tiene en términos, como decía, económicos y políticos y de internos, como usted bien dice. Esa es una posibilidad, que el gobierno en vez de salir fortalecido por un momento puede haber recibido mucho apoyo porque se estaba defendiendo la democracia, pero que luego salgan debilitados por una percepción de un intento de hacer las cosas de manera absolutamente inaceptable.
Eso es lo que puede ocurrir y eso no deja de ser preocupante en Bolivia porque tampoco Evo Morales tiene una auténtica convicción democrática. Sí tienen una base popular muy ancha, pero eso no quiere decir automáticamente, y esto es lamentable, una auténtica convicción democrática. Digo que es lamentable porque la democracia boliviana, como corresponde, permitió en su momento que Evo Morales llegue al poder por la vía democrática. Y entonces deberían respetarse las formas democráticas para que haya alternancia. Pero eso es lo que, por ejemplo, en 2019 trató de evitarse apagando el conteo rápido para que no haya segunda vuelta. Entonces, estamos en una situación difícil como país y tampoco hay la credibilidad suficiente en el Tribunal Electoral al que se refería el embajador Pari. Entonces, necesitamos hacer mucho trabajo interno en Bolivia Sí. para afrontar nuestra crisis, que es grande, y hacerlo digamos, en clave democrática, juntándonos entre todos los que realmente creemos en la democracia de unos y de otros partidos para salir adelante. Lastimosamente no pudimos restablecer la señal del embajador Diego Pari, ya que su servidor falló constantemente e intentamos recuperarlo, pero no pudimos tenerlo de vuelta. Sin embargo, le agradezco a él y también a usted, senadora Cecilia Requena, por acompañarnos en el debate de France 24. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón, Paula Jiménez, y los invitados los encontró y los contactó Tania Herrera. Gracias también al equipo técnico que hace este programa posible. Y ustedes sigan conectados a la señal y a los podcasts de France 24.